Txalo bero bat Albert Serrarentzat eta saria emateko gurekin dugu Juan Mari Aburto Bilboko alkatea. A todos, es un honor recibir este premio especial de las manos del alcalde porque soy un gran fan de la ciudad. Siempre me he sentido aquí muy a gusto con los sitios, con el ambiente, con la gente, sobre todo. Entonces, pues recibirlo del máximo representante todavía me gusta más. Se piensa a veces, la vinculación mía, de hecho también con la ciudad es muy antigua. Creo que pasaron todas mis películas aquí en el Cineclub, vine también a Cinebi otras veces, entonces creo que no hay ninguna otra ciudad, dejamos aparte quizás Barcelona y Madrid, pero ninguna otra ciudad en España que haya seguido mi carrera tan de cerca como Bilbao. Entonces estoy bastante agradecido por esto también y bueno, me siento ligeramente emocionado. Se piensa cuando se da un premio honorífico, se piensa que se da toda una, ¿no? Se da como reconocimiento a toda una carrera. Y uno imagina una carrera como una cosa estable, como una cosa sólida, ¿no? Como una cosa continua. No he visto la lista de todos los otros premiados, pero no me hace falta. Casi que os puedo asegurar que nadie hizo las cosas de una manera tan anárquica, tan loca, tan imprevisible y con tanto riesgo como yo las he hecho. Entonces, ha sido casi un milagro que tuviera esta continuidad y que nos haya llevado hasta aquí. El premio es un reconocimiento, supongo, a esto que es del pasado de mi carrera, pero para mí no es así. Para mí es un estímulo para ser digno de él en el futuro, ¿no? Y para hacer las cosas, incluso, si cabe, con más locura, con más delirio, con más improvisación, con también más rigor, ¿no? Porque al final uno acaba acostumbrándose a hacer las cosas bien y sobre todo pues con el rigor estético y vaya, no solo para mí, sino para que pueda también servir de ejemplo para muchos otros cineastas como los tenéis aquí y como yo me inspiré con la actitud pues de gente que admiraba, de gente incorruptible, de artistas incorruptibles me refiero, a los que admiraba, pues quiero de alguna manera devolverles a estos artistas incorruptibles lo que ellos me dieron y quiero ser yo como ellos para poder inspirar a algún otro. Y si de paso pues también puedo inspirar a gente relacionada con el mundo del cine en general, ¿no? Y como son los festivales muy importantes, ¿no? Para dar a conocer talentos, ¿no? Si yo pues con mi actitud y con mi seriedad, que me lo tomo en serio, puedo inspirar a la gente de Cinebi, por ejemplo, para continuar tan bien como lo están haciendo ahora, pues con mucho gusto lo haré. Y no hará falta tampoco porque tenéis estado estos días con el equipo y tenéis un equipo magnífico, único, súper simpático, súper, como lo diría, ¿no? Auténtico, ¿no? De gente auténtica, que es lo que yo más valoro y lo que a mí, con lo que más me gusta trabajar y estar con gente así. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.